Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que el Señor una vez más nos quiere regalar su bendición, nos regala su palabra, nos anima a hacer nuestro camino siempre, ¿verdad? Profundizando su mensaje de salvación. Nos habla el Deuteronomio 34 del 1 al 12. Ya no surgió otro profeta como Moisés. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dicho el Señor. Bueno, entiende entonces la no es la maldad, decíamos, de Dios, y le dicen, no, estás castigado y no vas a entrar a la tierra prometida. Pero sin embargo al final, le hace contemplar, le hace ver, esta es la tierra prometida, esto es lo que nosotros. Pero ahora hay que pasar la posta, queridos hermanos. Pasar la posta quiere decir, nosotros tenemos que formar. ¿Y quién es el que va a continuar? Y justamente más adelante nos hablará de Josué, ese que fue prácticamente la sombra. Josué, pero estuvo siempre al lado, pero fue aprendiendo. Esa es nuestra misión, queridos hermanos, en estos días contados que cada uno de nosotros tiene sobre la tierra. Esa misión que el Señor nos ha dado, así como a Moisés, de guiar a su pueblo, guiar a tu hijo, guiar a tu familia. Y entonces después Él puede seguir. Y entrar en la tierra prometida significa siempre ir mejorando. En ese lugar donde dice, donde mana leche y miel. Peaco dice, la abundancia de la gracia y la presencia de Dios. Entonces la intente la ya recibí mí, lleva ñande ya ofrece ñande, pero a través de quién? A través de las causas segundas que son nuestros padres, nuestras mamás, nuestros abuelos y en fin, las personas que siempre nos ayudan para que nosotros podamos ser mejores. Pidamos esta gracia hoy entonces al leer esta palabra del Señor, que nosotros también podamos observar y ver agradecidos como hace Moisés y decir, qué lindo Señor lo que me has regalado, qué lindo Señor es lo que hoy le estoy dejando, ¿verdad?, a esta generación que está comenzando. Pero ellos ya están preparados porque ahora entonces será Josué el que va a llevar adelante caminando a este pueblo a la tierra prometida. Que la bendición entonces del Señor descienda sobre todos ustedes en el día de hoy, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.